Ahí, vale. Como por motivos de espacio hemos tenido que hacerlo de esta manera, pero no importa porque estamos viendo nuevas formas de enseñanza y estamos repasando otra vez la vida de San Juan de Dios. Cuando queráis tenéis la palabra. Gracias. Entendido. Buenas tardes. Como bien ha dicho, nosotros somos María y Moisés. Somos alumnos del segundo año de enfermería en la Universidad de Salus Infirmorum de Cádiz. Primeramente queremos agradecer a la organización de este coloquio y por supuesto a la presidenta de la asociación Nuestra Señora de Salus Infirmorum de Cádiz y Ceuta, la doctora Isabel Lepiani, que está hoy aquí con nosotros apoyándonos. Se lo queremos agradecer por confiar en nosotros para estar hoy aquí representando a nuestra universidad. Nuestro trabajo es sobre la desamortización de la orden hospitalaria en la provincia de Cádiz. Pero primero, como una forma de enfocarlo, hemos querido dar un paseo por la provincia de Cádiz y vamos a ir describiendo brevemente, porque no nos podemos enrollar mucho, todos estos antiguos nosocomios gaditanos. Y bueno, esta investigación, este trabajo de investigación, sobre todo lo hemos basado en archivos históricos, nacionales, provinciales y eclesiásticos. Nos gustaría destacar el Archivo Apostólico Vaticano, del que sí, está ahí. Vale. No, eso no sirve. Eso no sirve. No, ponlo más pequeño aún. Más. Vale. Es porque está en blanco. Porque se está cargando. Bueno, está cargando. Sube un poquito, que es un poquito más para arriba, por favor. Está a la 4 de 27. Sí, está cargando. Claro. Sí, pero que carga. No, así. Bueno. Como estaba diciendo, este trabajo de investigación lo hemos basado en documentos sacados de archivos históricos, tanto nacionales como provinciales y eclesiásticos. Nos gustaría destacar el Archivo Apostólico Vaticano, de donde os vamos a mostrar un documento inédito. No le doy paso a mi compañero. Bueno, sí, que yo veo menos datos que yo. Ella lo puede, ella puede ir pasando, ella puede ir pasando. Bueno, en la orden de San Juan de Dios es una orden. La orden de San Juan de Dios es una orden sin ánimo de lucro, ¿vale? Que estoy un poquillo nervioso. Está presente tiene más de 80 centros sanitarios, ¿vale? Sociosanitarios, y tiene más de 180 hermanos, ¿vale? Bueno, hemos hablado antes de San Juan de Dios, que nació el 8 de marzo de 1495 y murió el mismo día, el 8 de marzo de 1550, ¿vale? Bueno, la verdad es que San Juan de Dios fue un precursor
en la enfermería, porque miró la enfermería de una manera holística, ¿vale? No miraba solamente al paciente, al enfermo, no lo miraba físicamente, también lo miraba espiritualmente, socialmente y psicológicamente. Y también fue un precursor porque tuvo la virtud de ver que ordenando los pacientes por dolencias y por edad, separaba a los niños, a las mujeres y a los hombres, tuvo muchas más ventajas a la hora de cuidar a los enfermos. Bueno, después de esta parte, vamos a pasar a describir todos esos antiguos hospitales gaditanos. Del primero que queremos hablar es de Chiclana. El hospital de Chiclana de la Frontera es el hospital de San Martín del Niño Jesús. Estuvo llevado por una hermandad, la Hermandad de San Martín, ¿vale? Y la Hermandad de San Martín, junto con el conde de Medina Sidonia, consiguió poner un hospital que hoy en día es un colegio en la calle Corredera y empezaron a ser gestionados por la Hermandad de San Juan de Dios, ¿vale? Por su buen hacer y porque la petición del pueblo lo solicitaba, empezaron ellos a gestionar el hospital y en muchas fechas, hicieron algunos intentos porque ellos se querían pasar a Cádiz y mandaron algunos hermanos a Cádiz a ayudar a la Hermandad de la Misericordia. Y en la fecha, bueno, cuenta tú en la parte de Cádiz. ¿Sí? Bueno, vale, bueno, tenemos un documento de Cádiz, ¿vale? Del Archivo Vaticano, donde atestigua, porque hay muchas ambigüedades con la fecha, mucha pelea con la fecha. Entonces, ellos se fueron a principios del siglo XVII, ¿vale? Pero tenemos un documento inédito del Archivo Vaticano, donde el obispo de Cádiz, habla sobre la hermandad de San Juan de Dios. Este es el documento que, como bien ha dicho Moisés, está firmado por el obispo de Cádiz, don Juan de Cuenca. Este documento es inédito y, como ahí bien hemos puesto, ya da pie a cómo se asentaba esta orden en Cádiz. Este documento es de 1614, completamente. ¿Vale? El hospital de Medina Sidonia, el hospital de Nuestra Señora de la Salud, el dulce nombre de Jesús, al principio estaba a las afueras de la ciudad, ¿vale? Pero por motivos de localización se pasaron al centro de la ciudad y empezaron a desempeñar la actividad del hospital. Desempeñaba enfermos, se especializó en enfermos en apestados, sobre todo con la enfermedad del morbus gallicus. Pero se vieron que para tratar a los pacientes se quedaban sin espacio y hicieron una permuta con la hermandad de los mínimos, que estaba a las afueras, ¿vale? Con la orden de los mínimos, que estaba a las afueras. Ellos se fueron a las afueras y los mínimos, que querían estar más céntricos, se fueron al centro. Y allí estuvieron desempeñando su labor. La labor es muy interesante, no me quiero enrollar mucho, pero la labor es muy interesante porque trataban el morbus gallicus, lo trataban con unciones de azogue, con unciones de mercurio. Y la historia la verdad que es muy bonita. Bueno, brevemente voy a decir Jerez de la Frontera. Fue muy conocido este hospital, el conocido Hospital de la Candelaria, que se fundó en el año 1573 y tras la desamortización pasó a manos del, bueno, no pasa nada, a manos del ayuntamiento, se le cedió ese edificio al ayuntamiento. La curiosidad es que del mal estado en el que estaba, actualmente hoy no lo podemos encontrar en la Alameda Cristina, que es una calle bastante céntrica de Jerez.
Y en 1850 el ayuntamiento aprobó demoler este edificio y en 1852 pues, se ejecutó la orden. Bien, en Arco de la Frontera tenemos el Hospital de San Sebastián, ¿vale? Que empezó a ser gestionado en 1576 por la Orden de San Juan de Dios. Actualmente es un centro geriátrico, ¿vale? Donde cuidan a las personas mayores y la verdad es que está en muy buen estado. Todavía tiene las columnas originales, el patio y es digno de visitar. Tenemos también el Hospital de Sanlúcar, que el Hospital de San... Villamartín, perdón. Tenemos también el Hospital de Villamartín, es curioso porque a demanda popular quisieron que hubiera un hospital pero gestionado por la Orden de San Juan de Dios. Entonces hubo un noble, el marqués de Campo Nuevo, también era conde de San Remi, lo cedió, porque luego veremos más tarde que la desamortización de Mendizábal, pues dijo, yo lo cedió, pero antes de que él se lo lleve el Estado me lo quedo yo otra vez, y lo volvió a rescatar, ¿vale? Entonces ese tiempo lo tuvo cedido a la Hermandad de San Juan de Dios y estuvieron gestionando, ¿vale? Luego tenemos San Lucas de Barrameda, ¿vale? El Hospital de la Misericordia, ¿vale? Que estuvo atendiendo a muchos enfermos desde el principio de 1500, pero el problema que había en San Lucas de Barrameda es que había muchos hospitales. Había muchos hospitales y ¿cuál era el problema? El problema de siempre, el dinero. Entonces, administrativamente era inviable. ¿Qué es lo que hicieron? Que el conde de Medina Sidonia cogió y dice, hay que reunificarlo todo. Y lo reunificaron en el Hospital de la Misericordia, que era gestionado por la Orden de San Juan de Dios, y el hospital de él, que era el Hospital de San Pedro. ¿Vale? En Gibraltar, pues también tuvo presencia la orden. Tuvieron un hospital que se llamaba de Nuestra Señora de los Desamparados. Se dedicó a cuidar a los enfermos llegados en barcos. Es muy curioso porque, claro, con la ocupación británica, este hospital no llegó a ser desamortizado porque en 1704 se produjo. Y otra curiosidad es que el actual hospital de San Bernardo, que está hoy en día en Gibraltar, está asentado en las ruinas de este hospital de la Orden. Y es bastante curioso. En el Puerto Santa María también había un hospital llamado de la Misericordia. Este hospital a día de hoy es un edificio portentuoso. Fue muy importante para la ciudad porque fue consuelo y apoyo para los portuenses en épocas de peste. Y como pasaba en el anterior hospital que ha dicho mi compañero, había muchos hospitales en la ciudad y pues se redujeron y acabaron simplemente dos, el hospital militar y este de San Juan de Dios. Esto es un documento, una parte del catastro de la Ensenada. La parte de hospitales hemos buscado y hemos encontrado este texto referente al Hospital de la Misericordia de Cádiz, que claramente, como podéis ver ahí escrito, recalca claramente que era un hospital que se mantenía por las limosnas y por lo que la gente con la caridad cristiana quería dar buenamente. Estos son documentos de la cronología hospitalaria de San Juan de Dios y hemos marcado ahí toda la referencia a la provincia de Cádiz. Está este que tiene la mayor parte de los nosocomios y ahí que encontramos a Arcos de la Frontera. Esta tabla es muy curiosa porque, como pone ahí, ordena a los hermanos profesos del momento en hospitales, conventos, pero por grupos de edad. Bueno, sí, nos hemos dado cuenta de que los grupos de edad hay mayor cantidad de hermanos de las franjas que son más jóvenes, lo que quiere decir que necesitaban
personas que tuvieran fuerza y tuvieran agilidad para poder mover a los pacientes y atenderlo lo mejor posible. Y nos dimos cuenta de ese detalle. Bueno, pasamos a las consecuencias de la desamortización. En la desamortización, en la desamortización de 1835, del 25 de julio, todas las órdenes monacales, ¿vale? fueron expropiadas, ¿vale? Hubo un intento de que se recuperara, pero fue en vano. El Estado los obligó y tuvieron que cerrar en España 52 hospitales, en Filipinas cerraron 3 y en Cuba cerraron 2. ¿Vale? Entonces se quedaron solamente bajo la dirección de la Orden de San Juan de Dios el hospital de Granada, el de Jaén, el hospital de Granada, de Jaén, de Castilla, de Madrid, de Murcia, de Sevilla y de Cádiz. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Que en el artículo 2 dice, quedan exceptuados de esta supresión los conventos de los hospitalarios de San Juan de Dios, ¿vale? Que hayan abierto en la actualidad. ¿Qué es lo que pasó? Que a continuación, en los artículos 6, 7, 11, se prohíbe la inclusión de nuevos novicios y los que ya estaban tenían que ser expulsados. Entonces eso era una muerte anunciada, porque si no pueden entrar nuevos novicios y los que están ya se han ido, los tienen que echar, pues terminan cerrando. Y terminaron cerrando los hospitales de Málaga, Jaén, Murcia, Cádiz, de Castilla. Quedaron solamente abiertos el de Madrid y el de Sevilla. Pero los gestionaban la Junta de Beneficencia y las juntas municipales y eran las de cada ciudad, ¿vale? Tenían una gestión diferente una de otra. La consecuencia que pasó, pues claro, tenemos documentos en los cuales Madoz nos relata que en 1812 había en el Hospital de la Misericordia de Cádiz, había 120 camas y tras la desamortización, Madoz relata que quedaron 70. Claro, la Junta de Beneficencia decía, no, podemos ampliarlo hasta 300 incluso. Tenemos pensado cambiarlo al convento de Santo Domingo, pero no, la evidencia era que había 73 camas. Entonces, la consecuencia de esa amortización es que hubo una merma en la calidad, en la cantidad y en la calidad de la asistencia. Y la población lo sufrió. Del diccionario de Madoz tenemos estos documentos en los que en el principio del trabajo nos apoyamos con muchísima fuerza porque apunta todos los hospitales que había en cada ciudad y así nosotros nos hemos podido orientar. Aquí hay algunos, aquí otros y en este hemos ampliado el de Cádiz y no sé si se aprecia bien, bueno, más o menos os puedo leer. Dice, hay un hospicio, hay una casa de expósito y pone también Hospital de la Misericordia, vulgo de San Juan de Dios. Este documento ha sido clave para que podamos llevar a cabo esta presentación, esta ponencia. Y esta diapositiva, ¿me la puedo? No, que se ve. Está ahí. Esta diapositiva básicamente es de forma muchísimo más visual donde se situaban cada uno de los hospitales. Nos ha parecido bastante curioso porque si os dais cuenta están situados en la sierra, en zonas de sierra con alta densidad de población y en zonas de costa, puntos a nuestro parecer bastante estratégicos. En el puerto de Cádiz llegaban muchos barcos de las Américas. Gibraltar es otro puerto que tenía un gran paso de milicias. En Sanlúcar de Barrameda el paso del río llevaba todos los barcos hasta Sevilla. Nos pareció bastante curioso después de hacerlo lo bien situado que estaban estos nosocomios en función de las necesidades.
claro, lo hemos ampliado. Cargamento. Ah, bien, bueno. Bueno, nada, pues lo que hemos dicho antes, que esas termino, que se ven las evidencias de las consecuencias que hubo tras desamortización. Simplemente resumiendo, que hubo una merma en la calidad asistencial, porque el método de San Juan de Dios es un método en que mide al paciente y lo pone en el centro, de una manera holística. Y esa gestión se perdió tras la desamortización. Pues nada, agradecer vuestra asistencia, disculparme por los nervios, que es la primera vez, ¿vale? Perdón también por el tiempo, que nos hemos explayado un poquito más de la cuenta. Y gracias pues, a todas esas personas que ponía, que han intervenido en algún punto de nuestro trabajo y han sido de gran ayuda. Y sobre todo a las personas que están hoy aquí con nosotros de nuestra universidad. Isabel Lepiani, Juan Carlos Paramio y Francisco Glicerio Conde Mora y Concepción, antigua presidenta de la Asociación Salud Infirmorum.